¿Qué tal, compañeros y profesor? En esta ocasión, nosotros venimos a explicarles el tema 2.3 que lleva por nombre concepto y tipos de tejido y órganos. Eh, este equipo está conformado por mi compañera Teresita de Jesús Lozano Ramírez y yo, Blanca Vanessa Gutiérrez. La definición de tejido es el resultado de la unión y trabajo en equipo de diferentes células. Podemos encontrar que hay de 4 tipos, las cuales son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Se clasifica de esta manera por la estructura de las células, su origen y su actividad fisiológica. No hay que olvidar que no todas las células son iguales, por lógica los tejidos tampoco son iguales. Tejido epitelial. Se encuentra formado por una o varias capas de células epiteliales unidas entre sí. Este tejido se encuentra en las superficies y cavidades corporales. Las funciones del tejido epitelial son muy variadas y dentro de ellas tenemos protección, absorción, secreción, filtración y difusión. Protección. Se encarga de proteger los distintos órganos de las acciones químicas y físicas. Ejemplo de estas son la piel y el epitelio que reviste los órganos internos. Absorción. Este tipo de células tiene la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a sus células para distintos fines. Por ejemplo, el epitelio que reviste los túbulos de la nefrona en los riñones o las células epiteliales del intestino delgado. Secreción. La célula tiene la función de sintetizar y secretar diferentes tipos de sustancias. Este epitelio forma parte de órganos denominados glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales que se encargan de secretar y sintetizar la saliva. Filtración. Al igual que en el anterior, sintetiza y se realizan los riñones. En difusión, las capas epiteliales no contienen vasos sanguíneos, por ende deben recibir alimentos mediante sustancias del tejido conectivo subyacente, a través de la membrana basal. Entre la clasificación de los epitelios podemos encontrar que se constituyen por el epitelio simple estratificado y el epitelio transicional. En el epitelio simple está conformado por solo una capa de células. Su función en general se concentra en la absorción y filtración. Debido a la delgadez de la barrera epitelial, este tejido tiene otra clasificación que es escamosa, columnar y cuboidal. Epitelio escamoso. Se caracteriza por tener células más anchas que su altura. Epitelio cuboidal. Se caracteriza por tener el mismo tamaño en altura y ancho. Epitelio columnar. Se caracteriza por tener células más altas que anchas. Epitelio estratificado. Está formado por varias capas y existen dos tipos según la ausencia o presencia de la queratina. Tenemos al queratinizado. En este caso, las capas más aplicables son las exteriores de la Tierra, están muertas, así como el citoplasma en su lugar contienen una proteína dura y resistente llamada queratina.
Esta especialización hace que el epitelio sea impermeable, por lo que se encuentra en la piel de los mamíferos. Epitelio escamoso no queratinizado. Tiene varias capas de células planas, las cuales son las más superficiales. Presentan núcleo y las más profundas están con la forma basal. En este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago y las cuerdas bucales verdaderas. Por último tenemos el epitelio transicional, que se encuentra en los tejidos que se extienden y en este se encuentran el transicional relajado y el transicional distendido. A veces se llama urelio, ya que se encuentra en la vejiga, úteres y la uretra. Continuamos con el tejido nervioso. Forma el complejo del sistema de comunicación neuronal del cuerpo. Las neuronas tienen receptores elaborados en sus terminales especializados en recibir diferentes tipos de estímulos y traducirlos con impulsos nerviosos que al final pueden conducirse a centros nerviosos. Se divide en sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que comprende el nervio raquídeo, nervio craneales y ganglios relacionados, perdón. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo del embrión en respuesta a moléculas del señalamiento provenientes del motocordio. Em, el tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células: las neuronas y las células de sostén o células de glía. La neurona, también conocida como célula nerviosa, es la unidad funcional del tejido nervioso y está compuesto por un cuerpo celular, soma celular, axón, núcleo y dendritas. Soma celular, también cuerpo celular, es el centro trófico, aunque también puede recibir estímulos excitadores o inhibidores. Tiene núcleo, citoplasma y otros organelos. El axón es una estructura longitudinal en forma de cilindro. Algunos axones pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo. Y el axón nace del sistema celular de una estructura llamada cono de implantación. Los axones se especializan en recibir estímulos del medio intracelular para crear impulsos nerviosos. Por último, las dendritas son prolongaciones numerosas y se ramifican como ramas de árbol, dado que los dendritas se especializan en recibir em, estímulos del medio externo. Presenta pequeñas proyecciones citoplasmáticas y las espinas que responden a puntos de contacto sináptico. Existen 3 tipos de neuronas según su morfología. Neurona bipolar. Es una neurona que tiene dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Se sitúan
en los ganglios gesticulares. Neurona unipolar o pseudo-unipolar. Posee una prolongación que surge del soma celular. Esta prolongación se divide en dos. Una se dirige al sistema nervioso central y la otra al sistema nervioso periférico. La tercera neurona es la multipolar. Es la más común. Tiene múltiples dendritas que surgen en el soma y el axón. Se encuentran en todo el sistema nervioso. Neuronas sensoriales o aferentes. Reciben impulsos sensoriales en sus terminales dendríficas y los conducen al sistema nervioso central para su procesamiento. Neuronas motoras o eferentes. Surgen del sistema nervioso central y conducen sus impulsos músculos, glándulas y otras neuronas. Interneuronas. Se localizan por completo en el sistema nervioso central y actúan como interconectores integradores que establecen sus redes de circuitos neuronales entre neuronas sensoriales y motoras. Células neurogliales. Dentro del sistema nervioso central, las células de sostén reciben el nombre de neurogia o células gliales. Su función es dar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Se clasifican en 4 tipos: astrocitos, oligondrocitos, microglositos y ependimarios. Los astrocitos son los más grandes y no producen melanina. Proveen sostén físico y metabólico, pues para las neuronas del sistema nervioso central. Se divide en 2 tipos: astrocitos protoplasmáticos. Se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central, o sea, en abundantes prolongaciones citoplasmáticas. Son cortas y ramificadas, al igual que un núcleo grande. Las puntas de algunas prolongaciones terminan como pies vasculares que entran en contacto con vasos sanguíneos. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la parte blanca del sistema central y tienen menos prolongaciones, más bien rectas, por ser un citoplasma eucromático y que solo contiene unos cuantos organelos. Lesomas libres y glucógeno. Oligondrocitos. Actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de melanina en el sistema nervioso central. Se localizan en la sustancia gris y blanca. Existen 2 tipos: oligondrocitos interfasciculares y oligondrocitos satélite. Los interfasciculares se ubican junto a haces de axones, se encargan de conservar la melanina. Los oligondrocitos de satélite se mantienen de manera estrecha a los cuerpos celulares de neuronas grandes. Microgliositos. Miembros del sistema fástico mononuclear, se originan en la médula ósea y muestran citoplasma escaso, un núcleo oval o triangular y prolongaciones irregulares. Estas células también protegen al sistema nervioso de virus, de microorganismos y formación de tumores. Las células
Epidermarias, sí, son células cilíndricas que revisten ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Derivan del neuroepitelio embrionario del sistema nervioso. Su citoplasma contiene más mitocondrias que haces de ligamentos intermedios. Sinapsis. Las neuronas se comunican con otras y con solo efectoras por medio de sinapsis son relaciones de continuidad especializadas entre neuronas que facilitan la transformación de los impulsos desde una neurona sináptica a otra. La sinapsis entre neuronas puede clasificarse morfológicamente en tres. Axodendrítica. Ocurre entre axones y dendritas. Axosomática. Ocurre entre axones y el soma neuronal. Axiomáticas. Ocurre entre axones y axones. La sinapsis se clasifica en dos: químicas y eléctricas. Depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos, de la manera en que se genere el potencial de acción entre las células diana. Sinapsis química. La conducción de los impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas, o sea, neurotransmisores de la neurona presignática. Sinapsis eléctrica. Contiene uniones de hendidura que permiten el movimiento entre las células, posibilitan la propagación directa de una corriente eléctrica y de otra. A continuación, mi compañera Teresita les dará a conocer los siguientes tejidos, que son el conectivo y el muscular. Por mi parte fue todo. Espero haya sido entendido los dos tejidos que yo les he explicado. Gracias. Tejido conectivo o conjuntivo. Composición, variantes y funciones. Tejido conectivo. Tejidos orgánicos que componen un origen común a partir del mesoquisma embrionario, originado a partir del mesodermo. Es un tejido, en este caso, es un conjunto de células que actúan de forma cotidiana con un fin en común. Conectivo, por su parte, es un adjetivo que requiere aquello que liga o vincula las partes de. Consiste en dos elementos básicos: células y matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo es el material que se halla entre sus células ampliamente espaciadas. La matriz extracelular está compuesta por fibras proteicas y sustancias fundamental, el material que se halla entre las dos células y las fibras. Como podemos ver aquí están dos imágenes de las células. Por ejemplo, la azulita es celular y la otra extracelular. Comprende un conjunto de células más matriz extracelular. Existen diferentes tipos de tejidos conectivos con funciones diferentes y particulares. Se subclasifican según la composición y su forma de organización. Tejido conectivo embrionario.
se clasifica en mesenquimático y mucoso. El tejido conectivo del adulto en laxo, denso, regular e irregular. El tejido conectivo especializado en cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, óseo, hemapoyético y linfático. Tejido conectivo embrionario, mesenquimático y mucoso. El tejido embrionario mesenquimático es el tejido de órganos embrionario de conjuntos laxo con una abundante matriz extracelular compuesta por fibras delgadas y relativamente pocas células. Procede del mesodermo. Durante el desarrollo embrionario tiene consistencia viscosa rica en colágeno y fibroblastos. Lo que esto dará lugar por el proceso de diferenciación tisular a vasos sanguíneos y órganos cardiovasculares, músculo liso, mesotelio y sistema linfático y tejido conectivo propiamente dicho. Tejido conectivo del adulto laxo o areolar. Contiene fibras de colágeno, espacios de sustancias fundamental y se subdivide a la vez en tres tipos: areolar, reticular y adiposo. Tejido conectivo del adulto denso. Es un tejido de soporte que une y apoya a los órganos y el cuerpo en su conjunto. Está compuesto por células y matriz extracelular, incluyendo fibras y sustancias base. También conocido como el tejido fibroso denso debido a la relativa abundancia de las fibras de colágeno. Tejido conectivo denso regular e irregular. Este comprende estructuras como ligamentos y tendones, mientras que el irregular está ampliamente distribuido por todo el cuerpo. Tejido conectivo especializado y cartilaginoso. Es un tipo de tejido elástico carente de vasos sanguíneos formados principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. Como podemos ver, aquí está una imagen que caracteriza el tejido conectivo especializado adiposo. Se compone de un tipo celular llamado adipocira que almacenan triglicéridos. Es la principal fuente de energía, brinda soporte y protección a diversos. Tejido conectivo especializado sanguíneo. Es uno de los elementos más importantes que forman el cuerpo, ayudan a mantener con vida cada uno de los tejidos corporales. Como podemos ver aquí en la imagen, están los glóbulos rojos, plasmas, glóbulos blancos y plaquetas. Tejido conectivo especializado óseo. Es caracterizado por dura matriz célula, la cual se encuentra dividida en dos porciones diferentes: la porción organizada y la porción inorgánica. Tejido conectivo especializado hemapoyético. Es un tejido en donde tienen lugar la formación de las células de la sangre, considerado parte del tejido vascular conectivo de distintos grupos. Tejido conectivo especializado linfático. Constituye el componente principal del sistema inmune que permite al organismo combatir las infecciones por agentes externos. Células del tejido conectivo. Monocitos, miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, células madre. Células transmitorias libres o errantes. Linfocitos, plasmocitos, neutrófilos,
nófilos, basófilos y fibroblastos. La matriz extracelular está compuesta por fibras más una sustancia fundamental, es la porción de la MEC, lo que esto quiere decir que es el espacio libre entre las células y las fibras. Está compuesta por proteglucanos y glutoteínas. Lo que esto quiere decir que es el colágeno. Las fibras son las siguientes: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Tipos de colágeno más importantes, que son el colágeno fibrilar y el colágeno formador del MB. Tejido muscular. El tejido muscular es un tejido formado por células capaces de contraerse, conocidas como miocitos o fibras musculares. Estas cuentan con un entramado proteico formado por miosina y actina, con el cual puede contraerse a partir de estímulos eléctricos, mecánicos, físicos o químicos. El miocito es una célula especializada que utiliza el ATP, energía química, para generar movimiento gracias a la interacción de las proteínas contractiles, actina y mioxina. Como podemos ver aquí en la imagen, está el músculo y fibras musculares, como se representa. El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40 y 50% a la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción. Las células musculares están altamente especializadas y reciben el nombre de fibras muscular. Como las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se llaman fibras musculares, pero no por esto deben confundirse con la sustancia intercelular-forme, es decir, que las fibras colágenas, reticulares y elásticas, pues estas últimas no están vivas. Dependiendo de su localización y diferentes características estructurales, el tejido muscular se divide en tres tipos: tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. Aquí podemos ver una imagen cómo es que se ven eh, el esquelético, el liso y el cardíaco. El tejido muscular genera los movimientos del organismo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Mantiene la postura, genera calor y sirve como protección de otros órganos. Como podemos ver aquí en la imagen cómo representa los órganos de la pierna. El músculo esquelético está bajo el control de la mente. Está compuesto por células con varios núcleos, largas y cilíndricas, que se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes. Sus células presentan gran cantidad de mitocondrias. Las proteínas contractiles se disponen de forma regular en bandas oscuras. El músculo cardíaco y liso son involuntarios, pues se contraen de manera automática sin intervención de la voluntad. Está compuesto por células cardíacas o miocardiocitos, forman parte de la pared del corazón. Son células alargadas y ramificadas, con un núcleo central. La mayor parte del citoplasma está ocupado por miofibrillas de disposición longitudinal, con el mismo patrón estriado del músculo esquelético. Músculo liso. Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas en la mayor parte de vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan extracciones ni un sistema de túbulos.
La contracción del músculo liso tiene muchas funciones en los órganos y no está controlado de forma consciente, sino automática a través del sistema nervioso simpático, parasimpático y sustancias químicas circulares. Aquí en la imagen vemos cómo se encuentra el cuerpo cuando está relajado y cuando está contraído. Tipo de fibras musculares. Las fibras musculares que forman el músculo extraído o voluntario son de dos tipos principales. Tipo 1. También llamados lentas o rojas, están especializadas en contracciones potentes, lentas y duraderas en el tiempo. Tipo 2. También llamadas rápidas o pálidas, se encargan de movimientos más rápidos y precisos. Aquí en la imagen vemos la fibra muscular que está compuesta por sarcolema, sarcoplasma, microfibras y extracciones. El músculo esquelético es responsable de todos los movimientos corporales voluntarios, tanto de las extremidades como del tronco. También hace posible la mímica facial, el movimiento de la lengua y el de ojos en todas direcciones. El músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en las paredes de muchas vísceras internas. La contracción de los músculos del intestino, estómago y exófago permiten que el bolo alimenticio progrese por el tubo digestivo. La musculatura lisa del útero genera las contracciones de este órgano durante el parto. El músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos hace que estos disminuyan de calibre o se dilaten dependiendo de las necesidades. La musculatura lisa de la pared de la vejiga urinaria provoca la misión. El músculo esfínter del iris hace que la pupila se contraiga y el músculo dilatador de iris que la pupila se dilate para facilitar la misión nocturna. Y aquí vemos unas imágenes de cada uno. También el músculo cardíaco hace posible los movimientos del corazón, que se contrae regularmente para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. De nuestra parte es todo y espero que les hubiera gustado nuestra exposición y les pueda funcionar de algo, ya que es una información breve. Muchas gracias.